Hernán se mete, es como si hubiera sabido, ¿vieron en las teorías conspirativas que hay ahora que no sabemos bien si el virus surgió solo, si lo creó alguien, si lo hicieron en algún laboratorio, si fueron los chinos o quién fue el que nos trajo el COVID que nos tiene a todos encerrados y no estamos en la facultad presentando el libro? Yo creo que él sabía que se venía esto. Él tuvo la visión de darse cuenta que lo que yo venía planteando del giro de la evidencia física hacia la evidencia digital como cambio de paradigma, el surgimiento de los nuevos medios de investigación reemplazando a todos los medios de investigación que nosotros conocemos, y un estado en donde el derecho penal se va a manejar a través de la utilización de evidencias digitales, y toda la complejidad que iba a tener eso en términos transfronterizos, en términos de cómo utilizar esas herramientas en sistemas cuando tienen un alcance transfronterizo y en sistemas judiciales que se basan en normativas no solo penales y procesales diferentes, sino en materia de protección de datos y en materia de la vinculación entre sector público y sector privado, y con todas las discusiones que se están dando hoy sobre el futuro de Internet, en lo que tiene que ver con la materia. Basta ver como muestra la influencia que va a tener los recientes fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de transferencia de datos, que uno los puede traspolar al ámbito de lo que va a ser la cooperación en materia penal, por más que el caso se haya dado no en un tema de cooperación penal, para advertir que se está jugando una cuestión política trascendental, de política internacional muy fuerte, como es también la discusión del segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest, en donde hay en juego discusiones de política internacional, cuestiones económicas, cuestiones estratégicas en lo que tiene que ver con cómo va a ser la relación de los países en este nuevo mundo, que impactan en el derecho procesal penal, que no podemos separar una discusión de las otras. Y lo que Hernán hace es analizar todo todos estos medios de prueba nuevos desde una perspectiva muy práctica, y le da una visión desde el punto de vista de la tecnología, explicación que podemos entender los abogados, o sea, explica las cuestiones tecnológicas vinculadas a estos medios de prueba y les da sus soluciones jurídicas. Podemos coincidir o no, yo lo digo en el prólogo del libro, en algunas coincido, en otras no, pero las herramientas están ahí, aún para disentir con él, las herramientas están puestas en el propio libro. Así que a mí me parece que es una obra sumamente valiosa teniendo en cuenta los debates que se vienen en el futuro en la República Argentina, tanto para ver cómo los vamos a regular estos medios de prueba desde el punto de vista de futuras legislaciones procesales, como para ayudar a quienes tienen que tomar las decisiones desde el punto de vista de la política internacional y cómo se va a vincular la Argentina con el mundo en estos temas, como también para quienes tienen que definir a través de la jurisprudencia qué hacemos en el mientras tanto y cómo manejamos estas herramientas que ya no son ciencia ficción, las tenemos acá. Las técnicas que él analiza pueden ser que no estén todavía algunas generalizadas, como pueden ser las técnicas de remote forensic, pero ya están, la tecnología está disponible, y de ahí a que el Estado las empiece a utilizar de manera generalizada, hay un paso. El Congreso no sancionó, no introdujo la medida en la Ley de Delitos Complejos del 2018, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer en un nuevo proyecto de reforma que va a surgir en cualquier momento, porque si uno sigue cómo fue la discusión en el mundo en la utilización de programas troyanos a los fines de la investigación penal, también en Alemania, también en España, los primeros intentos legislativos de incorporarlo a las normas procesales fueron rechazados y sin embargo hoy es ley vigente. Entonces me parece que es una herramienta muy importante para quienes tienen diferentes ámbitos de decisión: judicial, política internacional, legislativa. Así que bueno, sin más, Hernán, felicitarte por tu obra y que nos cuentes a todos cómo querés presentarla y cuáles son las conclusiones principales que tiene. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcos, por la presentación y por el prólogo, por la generosidad, que no me conocías y la verdad que valoro mucho el tema de que hayas aceptado prologar el libro. También le quiero agradecer a Víctor y a la universidad, por ese intermedio, también a la Universidad de Buenos Aires, por darme la oportunidad de presentar el libro de esta forma. También, bueno, a la editorial por seguir confiando en mí, que es el tercer libro que hago con la ley. De paso el aviso que está entre el público, Bárbara Zárate, que es de la editorial, y me han dicho que puede haber, que haya consultas, porque puede haber beneficios con respecto a la compra del libro para los que forman parte de esta charla, ¿no? Sacando los avisos, le agradezco también a Nicolás Dálvora, que es como casi mi Guillermo Coppola, fue mi obra editorial, y es el que siempre me impulsa y me termina conectando para pasar lo que estoy investigando al libro, así que también aprovecho para agradecerle.
retomo lo que dijo Marco sobre el tema de no haberlo preparado como una tesis, porque la verdad que yo a este libro, como a muchos otros, o como en general las cosas que investigo, llego a veces, a este libro en particular llegué casi de casualidad. O sea, yo durante muchos años, mi foco principal de investigación fue el tema del lavado de activos. Y investigando para otro libro que hice sobre investigación de lavado de activos, en un momento estaba viendo las formas de investigar y qué sé yo, y me agarró la curiosidad de, ya la gente había empezado a usar Skype, y tuve la curiosidad de decir, bueno, pero escúchame, si en vez de usar el teléfono usan el Skype, esto se puede interceptar, se puede hacer, ¿no? Y ahí es como que encontré el primer, digamos, la punta del ovillo y empecé a tirar, y de eso empezó a salir todo lo demás. Básicamente descubrí como un mundo de problemas nuevos, de cosas nuevas, que uno, digamos, por ahí no se las planteaba, o que en Argentina en su momento prácticamente no las discutían. En ese momento recién estaba empezando a hablar Marcos del tema básicamente de la evidencia transfronteriza, pero hoy había un montón de temas dando vuelta que recién la gente se empezaban a insinuar. Yo me acuerdo cuando vi una charla de Marcos y la mayoría de la gente no tenía ni idea de qué estaba hablando, incluso a nivel de policías, por ahí muchos policías no tenían la menor idea de todas estas cosas, o incluso de los problemas potenciales, más todavía la justicia. Yo me acuerdo diría que 2 años, fui a una conferencia sobre este tema y le pregunté a un juez que, digamos, capacitaba a otros jueces por el tema de la tecnología, por la posibilidad de hackeo, y me miró digamos, como si fuera un extraterrestre, planteándole, digamos, una cosa totalmente fuera, y sin embargo esto en Estados Unidos ya lo estaban haciendo hace 10, 15 años. O sea, y lo que tiene es que es una cosa, en muchos de los temas que se tratan en el libro son temas que parecen lejanos o de ciencia ficción, pero en la práctica están a la vuelta de la esquina, si es que no están ya acá. La mayoría de los problemas de investigación ya están presentes. Algunas de las soluciones ya están disponibles y otras están solamente esperando que la tecnología se difunda un poquito más como para volverse accesibles a nivel presupuestario para nuestras fuerzas. Y la ventaja que tenemos es que podemos, si empezamos a analizarlo ya, aprovechar toda la información y la experiencia que han generado los países que ya están enfrentándose a estos problemas, para que cuando a la Argentina le toque regular, lo que debiera ser pronto, me hubiera encantado que saliera el proyecto de ley que estaba en las cosas, digamos, como formaba parte del proyecto de medidas de investigación complejas, pero no salió. Me hubiera encantado que también el Código Procesal Federal nuevo se modernizara, o sea, retomara o hablara de las nuevas medidas de prueba, pero nació viejo en ese sentido. Pero bueno, me parece que si hay algo positivo para sacar de esta pandemia, más allá de que hay 30.000 muertos y destruyó la economía, es que en algún punto, por lo menos a los operadores del Poder Judicial, los empujó al siglo XXI, porque los obligó a pensar en la tecnología como una solución, y no como algo lejano, o sea, a tomar conciencia de, bueno, de golpe hay que comunicarse todo remotamente, el WhatsApp se puede usar para notificar, digamos, los sacó del final del siglo XX y los trajo al siglo XXI. Y eso, para mí, puede llegar a servir para que estén más abiertos cuando les toque empezar a pensar en todos los problemas que se tratan en el libro y que son problemas que para mí van a marcar sí o sí la discusión procesal en los próximos 10 años por lo menos. En ese sentido, creo que el libro pone las cosas en 4 ejes. Por un lado, la aparición de nuevos actores. O sea, y no solamente actores desde el punto de vista digamos, de la criminalidad, de lo que se investiga, sino nuevos actores en cuanto a quién investiga y quién tiene un rol predominante. La aparición de nuevos problemas, la aparición de nuevas soluciones y sobre todo la aparición de un cambio grande en cuanto a cómo debe plantearse la discusión a partir de la introducción de la tecnología. Porque lo que pasa es que a partir de la evolución de la tecnología, que además se dio muy rápido, cambia drásticamente la forma en que uno puede analiza las cuestiones.
todos los principios que uno tenía o los preconceptos que uno tenía sobre cómo juegan las garantías constitucionales y la relación del Estado con los particulares, se modifica drásticamente en muchísimas cuestiones. Para dar solo un ejemplo, cuando uno tiene que hablar de, digamos, la discusión sobre cómo colabora, entre comillas, el imputado con la investigación de la verdad, en Argentina había reglas muy claras con el tema de hasta dónde juega la garantía del autoencubrimiento y hasta dónde no. O sea, no se podía obligar al imputado a declarar, etcétera, eso estaba todo clarísimo, pero sí se lo puede compeler, por ejemplo, a comparecer en una rueda de presos, a poner la huella digital y cosas por el estilo. Perfecto. Ahora, si eso lo llevamos a la apertura del contenido de un teléfono celular, ahora que todos los teléfonos están protegidos por clave. Toda esa discusión tienen, si uno aplica los principios que están vigentes a rajatabla, llegan a soluciones ridículas, como por ejemplo, que si uno tiene un teléfono protegido solamente con una contraseña alfanumérica, el contenido de ese teléfono, así sea vital para la investigación, es imposible de acceder, porque no se puede obligar a la persona a que diga la clave ni a marcarla. Ahora, si ese teléfono se abre con la huella digital, el juez tranquilamente puede compelerlo a que ponga el dedo y abra el teléfono. Entonces tenemos básicamente el mismo imputado, la misma información, digamos, los mismos fundamentos para tomar una medida, la misma evidencia incriminatoria del teléfono y sin embargo, dependiendo del sistema que haya elegido para proteger el teléfono, de una forma está desguarnecido y la otra básicamente no se lo puede tocar. Y así hay un montón de cosas. Entonces vemos cómo las nociones que uno tenía sobre hasta dónde llegan las garantías clásicas constitucionales se ven totalmente trastocadas. Y como ese hay un montón de temas similares. Entonces, voy a hacer brevemente los 4 ejes. Con respecto a la aparición de nuevos actores, para mí, y por eso le dedico un capítulo específico en el libro, el principal aparición es la de los hackers como, digamos, personaje predominante en cualquier tema de investigación, en realidad casi le diría en la vida actual de las sociedades. Si hoy uno piensa en cuáles son las principales empresas, las empresas más importantes del mundo, son todas las empresas tecnológicas. Y prácticamente todas las empresas tecnológicas han sido creadas por hackers. Facebook hacker, todas por hackers. Si uno piensa en un montón de los cambios tecnológicos que hubo en los últimos 4 o 5 años, por ejemplo, el hecho de que WhatsApp tenga encriptación punto a punto, ¿a qué se debe ese cambio? A las revelaciones de Edward Snowden, otro hacker. Si uno piensa en un montón de, digamos, de investigaciones mediáticas importantes en los últimos 3 o 4 años, por ejemplo, los Panama Papers, los Paradise Papers, los FinCEN Papers, o todas esas investigaciones iguales, ¿cómo es que llegó de golpe toda esa información que estaba resguardada y era secreta y confidencial a los medios? Hay 2 maneras. O fue un infiltrado que la liberó, o alguien hackeó al estudio Mossack Fonseca, o a la FinCEN, o a lo que sea, y hizo lo que llaman un data dump y reveló esa información. Lo mismo con digamos, el tema de Estados Unidos, con Wikileaks, un montón de temas. Entonces vemos que si uno se pone a pensarlo, el hacker, que antes era una figura hace 20 años, era alguien lo miraba de afuera, una cosa que, digamos, que estaba en las películas y no era muy importante, de golpe se volvió fundamental. Otra cosa que puso, y esto de los 2 lados del mostrador, en el punto de vista de la criminalidad, claramente ha ido cobrando, digamos, la cibercriminalidad y todo eso, ha ido cobrando una importancia gigante en los últimos años, a medida sobre todo que las organizaciones criminales vieron el filón y empezaron a abrazar esta forma de criminalidad. La pandemia disparó esto. El hecho de que de golpe todo el mundo esté conectándose y trabajando y haciendo todo en forma remota desde su casa a través de una computadora, dispara todo. Como lo ha disparado siempre, digamos, cada vez que, si uno mira hacia atrás, cada vez que hubo un salto tecnológico grande desde el punto de vista de la relación de las empresas con el consumidor, los hackers estuvieron detrás. Cuando empezaron los cibercafés, desastre. Robaron información por todos lados, aprovechando que en general, como pasó, digamos, diría que el Zoom es un ejemplo paradigmático, que es
cuando una tecnología salta al público, se hace popular, primero se piensa en hacerla accesible para todo el mundo, y recién después, cuando empiezan los problemas, se piensa en la seguridad. Esto es un patrón que se ha dado en los últimos 20, 30 años siempre con la tecnología. Cuando se lanzó los cibercafés, primero pensaron, bueno, todo el mundo puede tener Wi-Fi en todos lados. Nadie no pensó, bueno, si todo el mundo usa Wi-Fi en todos lados, los hackers pueden aprovecharlo para explotarlo. Lo mismo cuando después vino el tema de las ventas online o el e-commerce. Pasó lo mismo, todo el mundo a comprar, a poner los datos de la tarjeta de crédito por internet, bárbaro. Fue un desastre, robaron datos por de todos los colores. Ahora está pasando lo mismo con la Internet de las cosas, que acá está llegando en cuentagotas, pero en otros lados del mundo ya es importantísima, y ha pasado lo mismo, han hackeado desde, digamos, cámaras de seguridad, baby calls, todo, hasta los autos inteligentes han sido hackeados. Y ahora está pasando lo mismo con las comunicaciones con el sistema de Zoom, etc. Entonces, lo que se está investigando es el tema digital, como objeto de investigación, tiene una importancia cada vez mayor. Y el tema digital no se restringe únicamente a los delitos informáticos, sino que básicamente hoy, como la sociedad depende casi, pero a niveles como nunca antes pensados, de la tecnología para hacer todo, hoy si uno se puede pensar primero que el celular básicamente es una parte del cuerpo de una persona. O sea, no se puede vivir sin un celular inteligente. Se hace todo con el celular. En el celular está toda la información de una persona. El celular en general junta más información sobre una persona de la que nunca se juntó antes. O sea, toda la foto que tuvo, todos los mensajes que mandó, toda su agenda, todos sus contactos, digamos, casi el GPS, todos sus movimientos, una cantidad de información impresionante. Entonces, y así hay un montón de interacciones de las personas cuando se divierte, cuando trabaja, cuando va al médico, cuando hace cualquier cosa de su vida, que están guardadas o que hay un rastro digital. Por ende, la información y la prueba informática hoy son la prueba más importante de todas, por encima de cualquier otra prueba física que uno pueda pensar, sacando quizá la prueba de ADN en algunos delitos. O sea, si uno saca la prueba de ADN, no hay ninguna otra prueba física que sea tan importante o que pueda ser tan reveladora potencialmente como es la inteligencia digital. Y eso cambia todo. O sea, ese cambio de foco cambia todo y obliga a repensar todo lo que las nociones que uno tiene sobre cómo se aplica el derecho procesal y las garantías constitucionales en la relación de los investigadores con los ciudadanos. Eso nos genera, entonces nos lleva al tema de los nuevos problemas y las nuevas soluciones. Desde el punto de vista de nuevos problemas, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, medidas que tradicionalmente se aplicaban desde hace muchos años y casi sin pensar, como lo que es la interceptación telefónica, hoy está a punto de pasar al olvido. ¿Por qué? Porque la gente no habla más por teléfono. O sea, no hay prácticamente nadie ya casi en ninguna edad, pero por debajo de los 30 años, nadie habla por teléfono. Ningún adolescente, ninguna persona de 25 años habla por teléfono, se mandan mensajes. Y para mandarse mensajes utilizan sistemas de mensajería que están encriptados. Por ende, que no pueden ser interceptados con las medidas tradicionales. Sacando eso además de que estos métodos tradicionales eliminan la principal herramienta o el principal foco que tenía la interceptación tradicional, que es que sean comunicaciones intermediadas. O sea, si uno tiene un teléfono, los sistemas telefónicos tradicionales siguen siendo exactamente igual que en las épocas de los años 50 con la operadora. La única diferencia es que en vez de una operadora, digamos, física, hay una operadora informática. Pero sigue siendo lo mismo, digamos, hay un intermediario y para interceptar lo único que tiene que hacer es poner la pinchadura en ese intermediario y lo consigue. Ahora, eso ya no existe más. WhatsApp no depende de eso. Skype no depende de eso, todos los sistemas de Voice over IP no dependen de eso, son par a par. O sea que ese intermediario en el cual uno ponía la interceptación no existe más. Y le sumamos la encriptación y todo lo demás. Y van a seguir apareciendo sistemas de mensajería, de voz, etc. Hoy hasta los juegos en red tienen sistema de comunicación, uno se puede comunicar de 20 maneras distintas. Y cada una de esas maneras presenta un desafío diferente a la hora de interceptar. Se acabó el tema de una solución para todos los problemas. Ahora hay que buscar una solución específica a cada uno de esos problemas. La encriptación como tal es quizá la herramienta más
que más problemas genera, porque lo genera por todos lados. Por un lado, por el tema de la interceptación de comunicaciones, también incluso con el tema de los contenidos. Uno, si antes quería buscar prueba documental, la prueba documental estaba en papel. Aún si una persona, por ejemplo, la guardaba en una caja fuerte o la escondía, era más fácil encontrar. Uno podía encontrarla y aunque la persona y el imputado no colaborara, las autoridades podían encontrar esa evidencia y obtenerla por sus propios medios. Si estaba escondida, podían buscarla, rastrearla y encontrarla. Si estaba guardada en una caja de seguridad, podían romper la caja de seguridad y acceder. Ahora, la mayoría de esa documentación ya no está más impresa, ya no está más en papel, está en formato digital. Y si uno la tiene en formato digital y quiere guardarla en una computadora o en cualquier unidad de almacenamiento y protegerla con encriptación, y digamos, no hace falta, ya no, antes esas herramientas eran herramientas para personas muy sofisticadas, pero hoy ya no. Las herramientas de encriptación están disponibles para todo el mundo, en muchos casos son gratuitas y se pueden descargar de internet, o sea que cualquier persona que se entere, sin mayor dificultad y sin ser un experto, puede proteger toda su evidencia digital mediante la encriptación. Y habiendo sistemas de encriptación fuertes, los de 256 bits y más arriba, no hay forma de que uno acceda a eso a la fuerza. O sea, ningún Estado, ni siquiera los más sofisticados, pueden romper los nuevos sistemas de encriptación de 256 bits para arriba. Nadie, ni Estados Unidos, ni nadie. Entonces, ha pasado algo que antes nunca existió, que es que un ciudadano cualquiera puede tener un método a prueba de balas para evitar que el Estado acceda a una información. Eso no pasó jamás. ¿Cómo se hace con eso? En Estados Unidos hay toda una discusión con el tema de la desencriptación compulsiva. Pero ese tema, que ya es polémico en Estados Unidos, es muy difícil de trasladar acá. Básicamente por dos motivos. Primero, porque en Estados Unidos se puede obligar a alguien a declarar si ya medianamente hizo algo que, digamos, si ya tomó la decisión de declarar de alguna manera. Y además allá existe la figura del desacato civil, que es que si alguien desobedece a un juez va preso por eso. Acá no existe ninguna de las dos cosas. Primero, que la persona incluso tiene derecho a mentir, no solo tiene derecho a no declarar, sino incluso a mentir, y no existe el desacato civil. Por ende, es casi imposible obligar a alguien a que revele una clave o que desencripte una información que tiene guardada. La forma de hacerlo, hay distintas soluciones, pero hay que, digamos, buscar el ingenio para encontrar la clave, las contraseñas por los propios medios. Pero eso es un problema enorme y que existe y que busca, digamos, lleva a los jueces y a los operadores del sistema a hacer algo que nunca antes hicieron, que es estar obligados a buscar soluciones propias, no repetir cosas estandarizadas, sino buscar soluciones propias y además buscar soluciones propias de alta tecnología y luego tener que defender esos sistemas cuando llegue el momento del juicio. O sea que eso, digamos, ese es un paso del proceso que es muy importante, que es, hoy en día los operadores de justicia ya no pueden desentenderse de entender la tecnología. Medianamente tienen que tener una idea de por qué, no solo para entender la parte, no necesariamente para entender los detalles de la parte técnica, sino para entender cómo esas partes técnicas repercuten sobre cuestiones eminentemente procesales, como es si se violaron garantías constitucionales o no, si la prueba es confiable o no, etc. Entonces, mínimo tiene que tener una idea como para por lo menos poder entender a los expertos. Y yo entiendo que es fundamental que de acá en adelante empiece a aparecer una figura fundamental que es como el traductor. Es alguien, un abogado, lo que fuere, que pueda hacer el puente entre los expertos informáticos, que van a tener que asesorar y participar sí o sí en la gran mayoría de las investigaciones de acá al futuro, y los fiscales, los abogados, los jueces, que van a tener que valorar y decidir a partir del trabajo que hacen esos expertos. Eso es fundamental. En cuanto a otros problemas, bueno, el problema que más trabajó Marcos es el tema de las fronteras, o más que nada la falta de fronteras, el nacimiento de este espacio que uno no sabe dónde está, pero que es muy real, que es el ciberespacio, que ya hace muchos años, me acuerdo hubo en Davos una declaración de la Electronic Frontier Foundation que dijeron,
se llamó la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que básicamente dijeron algo como ustedes, diciendo a los estados no tienen jurisdicción en el lugar donde nosotros nos juntamos. Y eso es real. Cualquiera que opera en Internet, para bien o para mal, lícitamente o ilícitamente, está operando en un mundo que en lo fáctico no tiene fronteras. Hoy yo puedo usar un WhatsApp y coordinar actuación con personas en 20 países distintos en forma simultánea, y lo único que necesito es tener Wi-Fi. Eso cambia todo. Y entonces, a punto de colaborar, cuando uno tiene que evaluar la forma de obtener esa evidencia que está en otros países, está obligado a cambiar todo, porque los sistemas de rogatorias que rigieron durante 100 años ya no sirven más. O sea, o por lo menos, digamos, son simbólicos. Si yo tengo que obtener una prueba de informática y la tengo que obtener en 7 meses, para cuando lo tuve, digamos, ya no hay forma, no me sirve para nada, no va a estar. Y eso se suma el hecho de que hoy hay cada vez más países que, digamos, miran de reojo con bastante... Hay como si fuera lo que eran los refugios fiscales para el tema del lavado de activos, que decían, bueno, yo tolero el lavado mientras el lavado se produzca en otro país. Hoy está pasando con muchos países con el hackeo. Sobre todo países de lo que era anterior al bloque soviético, tienen una tolerancia enorme con el hackeo, mientras el hackeo se haga fuera de su frontera. Es decir, en la medida que las víctimas del hackeo no estén en Rusia o en Estonia o en cualquiera de esos países, no hay ningún problema. Y eso marca que uno tiene un refugio, si uno es una organización criminal, tiene un refugio, un lugar donde puedo guardar toda mi evidencia digital incriminatoria, ¿sí? Y estoy básicamente a salvo de que un país la obtenga mediante los métodos tradicionales. Si yo le mando una rogatoria a Rusia para evidencia sobre hackers rusos, no me la va a contestar. Si yo se la mando incluso de hackers que no sean rusos, pero que estén usando servidores rusos para guardar la información, tampoco me la va a contestar. Lo mismo con China, lo mismo con Corea del Norte, lo mismo con cualquier lugar de esos. Entonces eso me obliga a elegir entre dos cosas. O tolerarlo, y entonces aceptar la impunidad, que a medida que el problema del ciberdelito se va haciendo cada vez más acuciante, digamos, es una solución que no es factible, ni hablar si estamos hablando de delitos como explotación sexual infantil, etc., ¿no? Es una opción que cada vez es menos aceptable, y la otra es buscar soluciones que comprometan el principio de territorialidad. Pero eso me lleva a un montón de problemas, porque también hay un tema de reciprocidad. Si yo admito en mi país que una autoridad pueda meterse sin autorización en servidores de otros países y obtener la información por las suyas, bueno, también estoy abriendo la puerta a que lo hagan en mi país los extranjeros. Y eso es muy polémico. ¿Cómo se soluciona esto? La verdad que acá tengo más interrogantes que respuestas. No sé cómo se soluciona. Porque además es, más allá de lo del protocolo, el segundo protocolo de la Convención de Budapest, yo no veo muy difícil que se llegue a un consenso muy extenso en los países respecto a este tema. Porque los países están en lugares muy distintos. Hay países en los que realmente no tienen problema y prefieren que no haya refugios de evidencia digital, y otros países que ven con mucho cariño que la existencia de los refugios de evidencia digital. Entonces es muy difícil que en eso haya un consenso como para que haya una solución tan buena como lo que fue durante muchos años el sistema de rogatoria, porque el sistema de rogatoria realmente tenía un consenso muy amplio a nivel mundial para lo que era la evidencia física. Hoy, llegar a ese nivel de consenso con respecto a la evidencia digital es muy difícil que ocurra, por lo menos en el corto o mediano plazo. Además, y cortito también surgen nuevos desafíos probatorios. Si uno pensaba hace 5 o 6 años que alguien estuviera filmado cometiendo un delito, era una prueba definitiva. Digamos. Uno veía, uy, lo filmaron, ya está, es él, es esa persona, el video es claro, lo está haciendo, no hay más nada que discutir. Pero aparecieron las deepfakes. Y hoy, yo no sé hasta qué punto, ya muchos videos no son tan fáciles de contar, no son tan fáciles de confiar, porque alguien puede tranquilamente, si uno, no sé quiénes han visto últimamente videos de deepfake buenos, si quieren en algún momento paso el link porque hay algunos excelentes, y realmente no hay forma de saber de la diferencia. Hay uno increíble que andaba dando vueltas, que era un cómico que estaba en una entrevista e imitaba a otras personas. Por ejemplo, imitaba a Tom Cruise.
Y en el video, cada vez que él imitaba a Tom Cruise, su cara se convertía en la de Tom Cruise. Y el cambio no se notaba. Era como, digamos, era totalmente... Y a nivel del análisis de la imagen, por el lado del metadatas, tampoco se puede. O sea, no es que uno lo analiza y dice, veo la imagen y digo, ah, no, sí, viene un experto y dice, no, esto es falso, porque tiene algunos, pero justamente por la forma en que se desarrollan los deepfakes, va mejorando tan rápido que es muy difícil desarrollar herramientas para contrarrestarlo. Con la evidencia digital, por ejemplo, en Estados Unidos hay otro problema, es lo que se llama la defensa del caballo de Troya. Si los que estuvieron trabajando, los que trabajaron muchos años en causas, por ejemplo, de drogas, una de las defensas clásicas de todos es me pusieron la droga. Pero claro, esa defensa no iba a ningún lado. La gran mayoría de los que dicen me pusieron la droga no lo pueden probar y son condenados igualmente. Ahora, cuando se trata de evidencia digital, han empezado a decir, no, esa evidencia digital no es mía, me la pusieron. Alguien entró a mi computadora, la hackeó, y puso esto, y después borró sus rastros. Y eso, que, digamos, la diferencia entre esto y el de me pusieron la droga es que este caso es verosímil porque esto sí se puede hacer. Y se puede hacer fácilmente. Y para demostrar, y digamos, es verosímil alegarlo, y es muy difícil porque requiere un nivel de análisis muy bueno forense para desmentirlo. ¿Se puede desmentir? Sí. Pero el tema es desmentirlo de una manera que le genere la certeza necesaria al juez para condenar, teniendo en cuenta que muchos jueces no entienden el tema, porque es un tema muy complejo. Entonces, la base del trabajo del defensor, que es generar dudas, es mucho más fácil con la evidencia digital. Y de hecho, digamos, lo que se llama la defensa del caballo de Troya ha sido exitosa en varias investigaciones en Estados Unidos y en Inglaterra. Del otro lado del mostrador tenemos las nuevas soluciones. Así como hoy, digamos, los delincuentes o cualquiera que comete un delito tiene formas de protegerse del Estado que antes no tenía, la realidad es que estamos en un momento en que el Estado nunca antes tuvo tantas herramientas para saber lo que hacen las personas, para vigilarlas. El hecho de que toda la sociedad, o prácticamente todas las personas, estén constantemente en contacto con herramientas digitales, hacen que estén dejando constantemente huellas de sus movimientos que pueden ser analizadas. Sumándole esto, que han empezado a surgir herramientas que permiten un análisis mucho más rápido, porque antes es cierto, si yo tengo 1 millón de rastros y lo tiene que investigar una persona, haciendo el entrecruzamiento, obviamente, digamos, el exceso de información termina siendo perjudicial en vez de beneficioso. Ahora, el desarrollo de los programas de Big Data, que básicamente lo que hacen es entrecruzar información más rápido y sacar conclusiones, me facilita ese trabajo. Doy ejemplos. Antes, si una policía quería seguir a un sospechoso, ¿qué tenía que hacer? Y sobre todo seguirlo por mucho tiempo. Tenía que poner un auto o 2 autos para que lo siguieran. Si el sospechoso descubría un auto, tenían que poner otro auto. Y eso durante todo el tiempo. Si lo quería hacer se podía hacer por 3, 4 días, pero se podía hacer hacerlo durante 20, 30, 40 días implicaba un esfuerzo gigante. Logístico, de recursos humanos, etc. Por ende, era una medida de investigación que solamente se podía destinar a unos muy poquitos casos, que ameritaran semejante esfuerzo de recursos humanos escasos. Hoy no es difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo lleva un rastreador encima, y lo lleva todo el tiempo, tiene el teléfono. Y el teléfono genera 2 fuentes de rastreo distintas. Por un lado, el GPS, que no solo lo tiene el propio teléfono, sino que además, cada vez que hoy en día la gran mayoría de las aplicaciones que uno usa le piden permiso para habilitar el GPS. ¿Por qué? Porque la información de dónde van se entrecruza con datos de mapas y genera información sobre cuáles son las preferencias de esa persona que luego se vende. Porque en realidad hoy, esto es una realidad que hay que tener en claro, eso de que las aplicaciones son gratis es mentira. Las aplicaciones no son gratis. Lo único que uno no las paga con plata, las paga con información.
Es decir, que hoy, básicamente, el ecosistema tecnológico se ha convertido en un sistema de vigilancia, porque lucra de eso. O sea, básicamente, ¿cómo hacen plata las redes sociales y Facebook y Google, etcétera? Es espiando a la gente o observando a la gente, si lo queremos poner de una forma más moderada, y vendiéndoles información a los que hacen la publicidad. Entonces, el Estado tiene la posibilidad de explotar este sistema, que además la gente aceptó voluntariamente. O sea, nadie o muy pocos ciudadanos aceptarían que el Estado los vigile con el nivel de rigurosidad con los que los vigila Google. Sin embargo, todo el mundo acepta que lo Google, o Facebook, o lo que sea. Digamos. Básicamente la gente se está sometiendo a la vigilancia voluntariamente. Y eso le da un montón de herramientas al Estado. Incluso con el teléfono, hay casos en Estados Unidos muy importantes de lo que se llama la CSLI. La CSLI es la información que el teléfono genera conectándose con las celdas. Acá desde hace muchos años se pide el tema de quiero los llamados y quiero las celdas, etc. Pero hay un error que es pensar que el teléfono solamente se comunica con las celdas cuando uno llama por teléfono, manda un mensaje, y no es cierto. Porque como en cada teléfono hay aplicaciones funcionando en segundo plano, el teléfono se comunica con las celdas casi constantemente. Y eso permite rastrear a las personas en todos sus movimientos. Entonces, hoy alguien hoy puede, y ha pasado ya en casos, hay casos en Estados Unidos donde han rastreado o, digamos, reconstruido los movimientos de personas por 170 días. La cantidad de información que se genera o que se puede explotar a partir de vigilar a una persona, todos los movimientos de una persona, todo el día, durante 170 días es impresionante. Sobre todo porque se puede cruzar con mapas y con un montón de otra información. Entonces, eso es una herramienta gigante que el Estado nunca tuvo y que ahora sí lo tiene. Sumémosle las otras cosas. Cada vez hay más cámaras en la ciudad. Ya hay cámaras que tienen sistemas biométricos. Los sistemas biométricos hoy son, digamos, por ahí lentos, que no permiten un seguimiento en tiempo real. Pero esto es cuestión de tiempo. En China ya se están trabajando, en Estados Unidos también. Entonces, el día de mañana uno puede tranquilamente, cuando estén conectadas todas las cámaras, seguir una persona. Digamos, una cosa muy simple. Todas las cámaras son cámaras digitales. Todas esas cámaras digitales están conectadas con un sistema biométrico que reconoce a las personas. Se le dice a las cámaras, rastreen a tal persona y las cámaras rastrean. Digamos, esto es un tema, hoy es ciencia ficción. En 4 o 5 años no es más ciencia ficción. Es realidad. Y por ahí que empezará, por un tema presupuestario, empezará a usarse en Estados Unidos, bárbaro. Y entonces en 8 años va a estar acá. Porque otra cosa es, a medida que se desarrolla, la tecnología se desarrolla tan rápido, que también se abarata muy rápido. Las cámaras digitales hoy son baratas. Y además es muy fácil vendérsela a la gente porque se le vende que eso previene el delito. En realidad no previene nada, pero facilita mucho para investigar. Y hoy tenemos, digamos, hay un montón de investigaciones a partir del rastreo. El ataque en Salisbury, el ataque químico en Inglaterra, en Salisbury, los movimientos de los rusos que lo hicieron se reconstruyeron por completo a partir de las cámaras de seguridad. Y ni siquiera estamos hablando de Londres, era un pueblo chico. Y no solo eso, y eso digamos, se le suma la cantidad de información que hay disponible. De vuelta, cuando Rusia no identificó a esas dos personas, ni siquiera una autoridad o el servicio secreto ruso, el servicio secreto inglés, un grupo de investigación que se llama Bellingcat, identificó a los dos rusos a partir de información, lo que se llama la información de fuente abierta, lo que es los SINT, o sea, información que estaba en Internet, de libre disponibilidad. O sea, simplemente se juntaron los periodistas, empezaron a buscar información en Internet y lograron identificar a dos agentes secretos rusos que Rusia no quería identificar y que habían perpetrado el ataque. O sea, esta es, digamos, lo puede hacer cualquiera. Es cada vez más, simplemente es saber hacerlo. Y está cada vez más disponible. Sumémosle que para la vigilancia podemos tener drones. Hoy los drones son chiquititos, pero hay drones enormes. En Estados Unidos se están desarrollando drones enormes que pueden vigilar ciudades enteras, que viven, digamos, desde arriba, y también drones minis, que pueden ser usados para, digamos, que son casi como si fuera un insecto o una cosa chiquitita que pueden seguir a una persona sin que esa persona se dé cuenta que la están siguiendo. De eso hay. Y se le puede poner cámaras infrarrojas. La cantidad de tecnología nueva de vigilancia es inabarcable.
Y esas son todas cosas, además, que se van abaratando. Antes un seguimiento aéreo era un seguimiento aéreo con un helicóptero, hacía ruido, era carísimo. Hoy eso se viene abaratando. Yo puedo comprar una policía, ¿cuántos helicópteros puede tener? 3. Bárbaro, pero puedo tener 50 drones, 100 drones. A medida que sean baratos van a ser cada vez más fáciles. Y entran en cualquier lado. Eso me cambia todo. De vuelta, porque las reglas que se usaban por el tema de lo que es allanamiento, etcétera, las reglas de hasta qué punto el propietario de un domicilio tiene su control sobre su aeroespacio, todo eso cambió, porque antes era que se hacía básicamente, uno tenía control hasta donde volaban los aviones, pero los aviones volaban mucho más arriba, los drones vuelan más abajo. Esos criterios normales desaparecieron todos. Entonces, de vuelta, se cambia todo el análisis. Y tiro una más, que también es importante, que es, bueno, las dos más importantes. Uno es la aparición del hackeo legal. El hackeo legal, de vuelta. Hoy uno lo plantea hoy y parece una cosa imposible de aplicar. Y sin embargo, es fundamental. Y si no se aplica, no, digamos, el Estado prácticamente queda atado de pies y manos porque hay un montón de cosas que no se pueden investigar. Explotación sexual infantil cuando se usa a través de herramientas de anonimato como el Tor o el I2P, etcétera, si uno no puede hackear, no puede investigar, porque no hay forma de llegar. No hay, digamos, las herramientas tradicionales, el tema de identificar la IP, etcétera, no existen más. Entonces, yo no tengo hackeo, no lo puedo hacer. Incluso con las comunicaciones, no sé si están enterados, este año fue. Hay unos teléfonos que se empezaron a vender hace 2 años que se llaman los teléfonos EncroChat. Los teléfonos EncroChat son los teléfonos que no sirven para hablar, son solo para mandar mensajes y que no tienen nada de las cosas hackeables de antes. Es decir, son completamente criptados, tienen 2 sistemas operativos, un sistema operativo normal y un sistema operativo encriptado secreto, no tienen cámara, no tienen micrófono, no tienen nada que en principio se pudiera hackear. Era una empresa que básicamente lo que hacía era comercializar dirigido a delincuentes, a organizaciones criminales, muy fuerte en Europa. En febrero de este año, la policía francesa localizó el servidor central de EncroChat en Niza y lo hackeó. Obviamente, sin que nadie se enterara. Y entonces, ese sistema de EncroChat, a través de las actualizaciones que el propio sistema le mandaba a todos sus usuarios, la policía francesa escuchó a todos los usuarios de EncroChat. No escuchó, sino que interceptó los mensajes de todos los usuarios de EncroChat. En toda Europa. O sea, la orden judicial de un solo juez en Francia sirvió para hackear a todos los usuarios de EncroChat en toda Europa. Y eso desembocó en más de 100 arrestos. O sea, en total creo que se llegaron a capturar más de como 6 millones de mensajes y hubo 150 arrestos, cayeron, o sea, porque claramente todas esas organizaciones criminales hablaban con una libertad total porque pensaban que era imposible ser interceptados y de golpe los agarraron a todos. Eso marca claramente digamos, si uno tiene que hacer una síntesis de el valor que tiene el hackeo legal como herramienta de investigación, ahí lo tiene. Y si quiere ver los problemas que puede generar, también los tiene, porque tenemos problemas de jurisdicción, de territorialidad, de evidencia, digamos, de valor de la evidencia informática, miles de problemas, y todos esos problemas digamos, se van a empezar a analizar ahora, porque ahora van a llegar claramente, a medida que empieza a haber condenas en Europa, van a empezar a ver los fallos, y eso hay que seguirlo, pero te ilustra claramente que ese es el futuro, esa es la herramienta del futuro. Y si no tenemos eso, no tenemos nada, porque si hoy en Argentina alguien usara una organización criminal, usara todos sus integrantes solamente teléfonos EncroChat, no habría forma de que el Estado los escuche o sepa qué hacen. Entonces, si yo no uso hackeo legal como herramienta, no puedo hacer nada. El propio Estado se está atando de manos. La única forma es, obviamente yo no puedo decir, bueno, listo, las garantías constitucionales no rigen más. Lo que tengo que hacer es buscar cómo adapto las garantías constitucionales, que todas fueron desarrolladas en una época en que esta tecnología no existía, y trasladarla a la realidad que tengo ahora. Y eso, digamos, implica un proceso de traducción que se tiene que ir haciendo, y se puede hacer en parte legislativamente, y en parte van a tener que hacerlo los jueces. Y para poder hacerlo bien van a tener que entender de qué se trata, cuáles son los desafíos tecnológicos y qué involucra todas estas cosas que están haciendo. Lo cual me lleva al último tema, que es básicamente esto, el cambio de perspectiva.
Y hay miles de repercusiones. Desde, vuelva a las escuchas telefónicas. Antes se hacía una escucha telefónica. El juez lo único que tenía que valorar era, ¿está fundada o no está fundada? O sea, ¿está justificada o no está justificada? Y punto. De la parte tecnológica, de si, digamos, era fidedigna la interceptación o no, no tenía que preocuparse. Porque eso lo hacía, digamos, como la interceptación la hacía la propia empresa telefónica, listo, ya está. En la medida que se resguardara la cadena de custodia de las grabaciones, alcanzaba. Y ni siquiera lo pensaba mucho eso tampoco. Ahora, si yo para interceptar a alguien tengo que hackearle el teléfono, que es la única forma, si se usa estas cosas nuevas, tiene que, digamos, la valoración del juez tiene que ser otra. Primero tiene que pensar, ¿qué herramienta usaste? ¿Esta herramienta es confiable? Esta herramienta, el uso de esta herramienta, ¿qué repercusiones tiene sobre la intimidad de la persona? ¿Solamente escucha o invade otras cosas, otra información que tiene el teléfono? Si la uso también para hacer otras cosas dentro del teléfono, porque yo tranquilamente hoy hay sistemas, incluso, digamos, programas espía pagos, como el Pegasus o el FinFisher, que pueden hacer todo en el teléfono. Básicamente desde extraer toda la información que está almacenada en el teléfono, prender la cámara, prender el micrófono y usarlo como un micrófono oculto, interceptar las comunicaciones, prender el GPS remotamente, todo. Entonces, yo tengo todas esas, en una misma herramienta, todas esas posibilidades. Obviamente el juez va a tener que decidir, ¿las uso todas? ¿Cómo evalúo la proporcionalidad porque si las uso todas hay nivel de avance sobre la intimidad de una persona que nunca antes hubiera tenido ni siquiera por una escucha telefónica? Entonces, ¿cómo se justifica? Lo tengo que justificar. Toda esa información que obtengo, ¿cómo garantizo que es fidedigna? Porque, de vuelta, acá cambia algo. Si yo hasta ahora yo quería sacar información, evidencia digital, iba a una computadora, tenía la computadora físicamente, el contenido de esa computadora lo bajaba a un rígido, hacía, digamos, una copia digital, una imagen digital, con un número de hash, etcétera, todo eso, y yo me garantizaba que era igual al original. Entonces yo podía resguardar el original, por si tenía que volver a hacer una copia, y trabajar con la copia. ¿Pero por qué pasa? Porque el sistema original quedaba congelado en el tiempo tal cual estaba, porque yo lo tenía físicamente. Ahora, cuando yo estoy sacando información digital a través del hackeo o cualquier herramienta remota, yo estoy operando sobre un sistema vivo. O sea, el sistema no se detiene ahí, no queda congelado en el momento que yo obtuve la información. Sigue operando, poner la información que se borra, etc. Entonces esa comparación entre lo que yo obtuve y el original no existe más. Eso involucra que para yo probar que la información realmente estaba ahí, tengo que buscar otras formas. Otro protocolo, que es documentar exactamente cómo lo hice, digamos, que quede todo registrado. Y eso lo tiene que, cuando el juez lo evalúe, lo tiene que entender, lo tiene que poder entender. Otro tema, que es la posibilidad de la defensa de contrarrestar esto. Es decir, si yo usé una herramienta informática para extraer información, la defensa tendría que poder tener acceso a cómo funciona esa herramienta informática para poder discutir si es o no confiable. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Una herramienta informática, un virus espía, explota para funcionar una vulnerabilidad. Es decir, ¿qué es una vulnerabilidad? Es un defecto en un programa que afecta a su seguridad. Entonces, si yo revelo el programa que uso para introducirme en un teléfono o en cualquier aparato, y digamos, el programa espía, pasan dos cosas malas para el punto de vista del Estado. La primera, en que yo avivo giles y entonces le estoy restando eficiencia futura a esa herramienta, porque todo el mundo va a tomar las precauciones para evitarlo. Y la segunda es el riesgo de proliferación. Digamos, los virus son básicamente una ciberarma. ¿Qué diferencia tiene la ciberarma con una bomba? Cuando yo tengo una bomba, la bomba desaparece, explota. Pero si yo uso una ciberarma, el arma no solo no desaparece, sino que yo pierdo el control de ella. ¿Por qué? Porque yo básicamente mi virus lo instalé en el sistema informático del sospechoso y por ende lo tiene él, no lo tengo más yo. Si esa persona se da cuenta que está y puede hacer ingeniería inversa para reproducirlo, puede luego usar
esa misma herramienta con fines delictivos. Y esto no es hipotético tampoco. Si uno piensa, por ejemplo, el ataque del WannaCry del año pasado, se basó básicamente en herramientas informáticas que los hackers le robaron a la NSA de Estados Unidos. Es decir, ese es otro problema, que es que si yo almaceno virus, esos virus se pueden robar. Y tengo un problema de seguridad. Entonces eso también me genera otro tema, que es los organismos estatales que generen sus propias herramientas informáticas o que las compren, tienen que tomar precauciones para resguardarlas y que no sean robadas por delincuentes que luego las exploten para digamos, victimizar a personas comunes. Lo mismo ocurre si yo, digamos, lo que voy a hacer es, si yo desarrollo una herramienta informática a partir de una vulnerabilidad, las vulnerabilidades más importantes son las que se llaman las del día cero. Una vulnerabilidad del día cero es la vulnerabilidad que la empresa que opera el sistema no conoce y por ende no pudo emparchar, no pudo resolver. Entonces eso me lleva también a un dilema ético, que es, yo Estado, me conviene guardar el secreto de que la vulnerabilidad existe para poder usarla para luego investigar a sospechosos, o avisarle a la empresa para prevenir que algún delincuente se dé cuenta también de que existe esa vulnerabilidad y la use para perjudicar a la gente. Ese dilema ético antes no existía, ahora es nuevo por el tema de la tecnología. Entonces, vemos que aparece una serie de problemas que antes no existían, que son totalmente novedosos y que es muy difícil solucionar simplemente usando analógicamente las soluciones preexistentes, porque se aplican a realidades totalmente distintas. Después no quiero entrar en todos los problemas, está el problema de la plain sight, es decir, los hallazgos casuales, hay miles de problemas iguales, o sea, cientos de problemas iguales. Pero lo que quiero reforzar es esto, hay problemas que son totalmente nuevos, que no son derivaciones de problemas anteriores, sino que son problemas que son generados de cero por el rol predominante que la tecnología ha ocupado en nuestras vidas y por la velocidad con la que ella ha evolucionado y cómo ha cambiado todo. Y por ende, hay que ponerse a pensar, lo bueno de este libro, del trabajo que hacen Marcos y de tantos otros, es generar conciencia en los operadores del sistema, en todo el mundo, de que existe esta nueva realidad y de que el momento para empezar a analizarla y buscar herramientas legales, jurisprudenciales, etcétera, para hacerlo correctamente es ahora. Porque después la realidad te pasa por encima. Hoy, si se quiere, todavía estamos medianamente a tiempo de interesar, de generar, podemos aprovechar, por ejemplo, la normativa que salió en España sobre estas cuestiones, cómo se hizo en Alemania, en Francia, cómo se opera en Estados Unidos, hay fallos jurisprudenciales, hay un montón de material que a uno le sirven como insumo para tomar una decisión mejor, porque podemos usar la experiencia de prueba y error de otros países, pero hay que empezar ya. Y me parece que en parte la idea del libro es generar esa conciencia, plantear los temas que hay, que no agotan, porque van a surgir otros, incluso no termina la discusión, porque yo creo que en 2 años en gran parte de ese libro va a ser obsoleto, porque la tecnología evoluciona a una velocidad tan grande que muchas de las cosas que se discuten por ahí cambian. Pero el momento para empezar la discusión es ahora. Gracias. Hernán, muy clara tu exposición, muchísimas gracias. Una novedad que les voy a dar, Hernán lo estamos reclutando para las clases del posgrado en la Universidad de Buenos Aires, así que ya lo tenemos ahí para reclutarlo. Y bueno, me parece que es interesante que nos queden unos minutos como para darle la oportunidad a todos ustedes que pregunten. Ahí ya lo veo a Jonathan afilando, ahí lo veo a Jonathan, que Jonathan acaba también de sacar un libro muy interesante, que probablemente lo podamos presentar ya este año o el que viene, Jonathan, cuando vos quieras, pero también va en la misma temática. Cada vez tenemos más gente trabajando en estos temas, lo cual nos da un ánimo de que se va a poder ir de alguna manera. Vamos a entrar en discusiones que lamentablemente estamos llegando un poco tarde, digamos, porque la verdad que en el derecho comparado esto se está discutiendo, como señalaba Hernán antes, el tema de las técnicas de remote forensic en Estados Unidos, las vienen discutiendo desde más de una década.
y nosotros las tenemos que empezar a discutir ahora. Pero bueno, queda abierto a las preguntas. Víctor, modera vos, a ver quién quiere. Yo creo que Jonathan lo veo ahí con ganas de preguntar algo. No le gustó lo de los teléfonos estos tan encriptados a Jonathan. Ahí habilité. Sí, ahí creo que pude habilitar, porque esto me lo dejó así la gente de la facultad, creo que pude habilitar ahí para que ustedes mismos se puedan habilitar el micrófono. Si no, me ponen en el chat y yo los habilito. A ver, ¿querés probar, Jonathan? Sí, se puede. Se puede, ahí está, listo. Ahí está. Bueno, hola a todos. Felicidades, Ann. No, nada, la verdad que felicitarte, la verdad que me parece súper interesante la propuesta que tenés con el libro y los temas que abordás. Así que simplemente eso, ¿no? Me parece, nada, son temas súper novedosos, muy difíciles porque en general no, lo que decías vos de que acá no hay tampoco una tradición jurisprudencial sobre estos temas, son bastante novedosos y no siempre es fácil asimilarlos a las garantías o la forma de comprender las garantías que tiene nuestro derecho y nuestro procedimiento penal. Simplemente eso, después capaz que si surge alguna pregunta vuelvo a interrumpir. Es interesante porque cuando vean si lo pueden ver en conjunto los libros, cuando vean el libro de Jonathan analiza estos temas desde la perspectiva de las garantías. Entonces es un cruce bastante interesante de libros que salieron este año en nuestro medio, ¿no? ¿Algunas preguntas, Vi, que estás viendo por ahí? No, por ahora no, simplemente están diciendo que muy bueno todo, pero preguntas así concretas no habría. A mí me pareció interesante el tema de a la solución que se llegan a través de la desencriptación del teléfono, o mejor dicho, lo que dijiste acerca de a qué punto se llegaría con los principios que tenemos nosotros, esto de que dependiendo de cómo tenga la contraseña configurada en el dispositivo, vamos a tener la posibilidad de obligarlo a acceder o no, porque si tiene una contraseña alfanumérica no lo podemos obligar a que nos diga. Yo hice un pequeño trabajito también y analicé esa cuestión y llegué a esa conclusión. No sé si querés ahondar un poquitito más respecto de ese tema. Bueno, esta discusión de hecho ya se dio, en Estados Unidos ya hay fallos específicamente sobre esto. Digamos, se usa una referencia, hay un fallo de Estados Unidos muy similar a lo que serían acá los fallos Chincota y Zambrana-Dana, que hace la diferencia entre, acá Chincota específicamente habla del tema de que lo que está prohibido por el principio de la prohibición de autoincriminación es que haya algo comunicativo, es decir, que la persona tenga que expresar algo que no sea voluntariamente. Pero sí puede hacer, yo no estoy muy de acuerdo con la diferencia entre el tema de pasivo y activo, pero sí el tema de comunicar algo que salga de la mente o no. En Estados Unidos la diferencia la ponen también por ese lado, de lo que está prohibido es obligar a alguien a hacer algo que tenga que salir de su propia mente. Allá se hacen una diferencia entre una cosa es entregar la llave de una caja fuerte o dar la combinación. Uno se lo puede obligar a dar la llave de la caja fuerte, pero no a meter la combinación. ¿Por qué? Porque para meter la combinación tiene que recordarla y hacer uso de su propia mente y poner la combinación. Pero el tema es que nos lleva, digamos, es una cosa pensada y si uno lo pone desde el punto de vista de ¿qué es lo que se está protegiendo? Lo que se está protegiendo es el contenido del teléfono. Y los motivos para habilitar ese contenido son los mismos en los dos casos. Pero entonces, dependiendo pura y exclusivamente de la solución o de la forma en que la persona eligió para protegerlo, en un caso está protegido y en el otro no. O sea, claro, si desde el punto de vista es absurdo. Claro, desde el punto de vista del sentido común parece absurdo, pero si uno formado en las escuelas de derecho donde analiza las cosas a raíz de las garantías, digamos que llega a una conclusión que desde el punto de vista del sentido común parece absurdo, porque ¿por qué la configuración de una contraseña impediría que en definitiva el Estado en un delito grave pueda acceder al contenido de un dispositivo, digamos, ¿no? El tema es que la realidad es que eso es imposible obligarlo a que la dé. Claro. Por eso ni siquiera sirven las soluciones de jurisprudencial de Estados Unidos. En Estados Unidos hay, digamos, todo un desarrollo jurisprudencial que dice lo siguiente: se usa lo que se llama la teoría de la conclusión inevitable. ¿Por qué? Si el Estado puede llegar de antemano
a la idea, digamos, a saber que dentro de ese teléfono hay algo que es evidencia incriminatoria, entonces la persona, desencriptándola, no está diciendo, no está confesando, digamos, no está incriminándose, porque ya se sabía que era incriminatorio de antemano. Entonces, en ese caso sí lo obligan a decir la contraseña. Es decir, lo obligan a declarar. Y si lo obligan a declarar, como en Estados Unidos, una vez que el imputado declara, pasa a ser un testigo y tiene que declarar bajo palabra, si da la contraseña equivocada, está cometiendo perjurio y puede ir preso. Y si se niega, está en desacato civil y también va preso. Ahora, esa solución no se puede utilizar en Argentina. ¿Por qué? Porque incluso si yo lo obligo a declarar, no lo puedo obligar a que diga la verdad, porque nuestra ley lo prohíbe. Y si a pesar de decirle que lo obligo a declarar, no declara, tampoco tengo ninguna herramienta para compelerlo, pues no existe acá el desacato civil. Entonces no me sirve ni siquiera, o sea, este tema que ya es difícil de resolver incluso en Estados Unidos, porque hay fallos contradictorios de todos los colores, o sea, yo creo que en el libro pongo como, no sé si 9 fallos, y van para todos lados, y ni siquiera eso me sirve, porque yo no lo puedo trasladar acá. Es más, la única forma de hacerlo sería cambiar, o sea, tendría que, primero, cambiar nuestro sistema con respecto a la autoincriminación al sistema norteamericano, para después ver si ahí me llega a funcionar el sistema, digamos, los mecanismos que está usando Estados Unidos, que tampoco son una panacea, sino que también generan un montón de problemas. O sea que ese quizás es el caso más polémico. Le diría que esto es más polémico, digamos, desde el punto de vista de las garantías constitucionales, es más polémico incluso que el hackeo legal. Porque de última, el hackeo legal es otra forma distinta de afectar a la misma garantía. O sea, si yo estoy usando un virus para interceptar una comunicación, es simplemente otra forma de restringir el secreto de las comunicaciones. Lo que cambia es el mecanismo, pero no cambia la garantía. El nivel de injerencia es la injerencia es la misma, que ya está autorizada, y lo que cambia es la forma de hacerlo, no es que estoy inventando algo nuevo. Y lo mismo puede ser el allanamiento, es como un registro, una requisa, etc. Son las mismas garantías afectadas de distinta manera. Lo que pasa es que al permitir la combinación, puedo de golpe tener un impacto más grande, pero eso se puede, en principio, manejar desde el punto de vista de la proporcionalidad. Tiene problemas en cuanto a la implementación, porque para implementarlo bien, obliga a que los jueces, primero, se pongan a pensar en la proporcionalidad, cosa que hasta ahora no han hecho, cuando hacen escucha telefónica, etc. Acá ha habido escucha telefónica durante 2 años, 3 años, y nunca nadie pensó, che, esto es proporcional. Jamás, no existe. Ahora lo van a tener que empezar a pensar. De hecho, en España, por ejemplo, eso está específicamente puesto en el Código Procesal. Y te ponen los parámetros. Digamos, con qué parámetros tenés que evaluar la proporcionalidad. Eso es un muy buen punto de partida. Ahora, eso se puede, digamos, si bien no es que es fácil, genera problemas desde el punto de vista constitucional y discusiones, es implementable. Ahora, el tema de la encriptación es el más complicado de todos, porque realmente es muy difícil de solucionar. Y la consecuencia es enorme, porque yo puedo tener un montón de, por ejemplo, y ha pasado, hay, digamos, millones de imágenes de explotación sexual infantil, que tengan la clave, por ejemplo, de la identidad de las víctimas, para que el Estado pueda rescatarlas, o avisarles, o terminar con la victimización, y no puedo acceder a ellas, porque si la persona tiene un rígido extraíble encriptado, no hay forma. Obviamente si ya lo agarro, ¿qué formas hay? Si yo lo conozco de antemano, hay distintos sistemas. Ha habido, por ejemplo, al de una tienda digital de la Deep Web que era Silk Road, lo que hicieron para poder entrar, porque estaba todo encriptado, era sabían dónde estaba, ya lo habían identificado al titular. Lo que hicieron es, el tipo usaba la computadora en una biblioteca. Entonces fue el FBI, una pareja se puso al lado, uno se puso al lado fingiendo ser una pareja que discutía, el tipo se distrajo y le manotearon la computadora mientras estaba abierta la sesión y listo. Ahora, tengo que hacerlo antes. Otros casos, de hecho, por ejemplo, el primer caso de hackeo que hubo en Estados Unidos, que es el caso Scarfo, lo que hicieron es meterle un virus con un keylogger, o sea que registraba todo lo que tecleaba. Y entonces, esperaron eso hasta que metió la clave de la contraseña de sus archivos encriptados donde tenía la evidencia incriminatoria, y de esa forma obtuvieron la contraseña
y pudieron desencriptar. Ahora, para hacer eso, yo tengo que saber de antemano que es un sospechoso y hacerlo ahí. Si no tengo eso, y no sé, entonces tengo que buscar el ingenio de, no sé, alguna otra persona que conozca la contraseña, o buscar que la tengan anotada, que mucha gente la tiene anotada. Tengo que buscarle la vuelta ahora, si esa persona realmente es cuidadosa y hace las cosas bien desde el punto de vista de protegerse el Estado, y me puede generar problemas muy graves. Hernán, te hago dos preguntas. En el caso que citaste de Encrochat, que me pareció súper interesante, del hackeo al servidor, ¿sabés si hubo después en la práctica quejas del resto de los países? O sea, por los accesos transfronterizos, ¿o no? No hubo. Lo que hicieron es, lo encaminar, porque al ser en Europa, lo caminaron a través de Europol. Entonces, y además Francia en ese momento, lo que hizo Francia también muy bueno es, Francia compartió inmediatamente la información antes. Francia accedió primero a la información, a través de Europol la compartió con la policía, o con parte específica de la policía de todos los países, y entonces todos se beneficiaron, porque básicamente, digamos, han encontrado, para dar un ejemplo que salió publicado en Holanda, agarraron a una organización que estaba planeando 5 homicidios, los pudieron prevenir, y en un allanamiento encontraron, la organización criminal holandesa había encargado 5 contenedores para servir como de cárceles, y una equipada con instrumentos de tortura. O sea, en todos casos, digamos, casos escandalosos. Entonces, básicamente, nadie se quejó porque todas las policías quedaron bárbaros. Hubo allanamientos y arrestos en 6, 7 países, todos agarraron delincuentes peligrosísimos, entonces nadie se quejó, todo el mundo se dijo. Ahora, digamos, a medida que empiecen a avanzar las investigaciones, ahora van a venir las quejas de los que fueron perjudicados, que son los imputados. Pero eso falta porque esto es muy reciente. Sí. Claro, porque en el caso Playpen, por ejemplo, también se ingresó ahí se ingresó, y Austria hubo una queja. Lo que pasa que lo que hizo el Estado austríaco es rápidamente, digamos, decir que esto se hacía en colaboración con el gobierno de Estados Unidos y se siguió trabajando. Y la pregunta que te hago, abusando de tu conocimiento de la mezcla entre lo tecnológico y lo legal, con la función del UFED de acceso a la información en la nube, digamos, ¿tenés idea de si ha habido algún tipo de problema legal por haber accedido a información de la nube desde un dispositivo que se haya planteado en algún fallo jurisprudencial? Porque lo discutimos la semana pasada en un curso. Yo no lo vi tampoco, estuve buscando y no... En Argentina, que yo sepa, no. En Argentina ni se dieron cuenta de que esto es un problema, digamos, porque yo tuve... En Argentina que yo sepa, no. En España está autorizado, pero todavía no hubo fallos. Según entiendo, todavía no hubo fallos y está expresamente autorizado. En Estados Unidos está el de Gorshkov y Ivanov, que es el más famoso, claro, pero bueno, tampoco se planteó realmente el tema ese. Es el caso más famoso, lo cuento brevemente, es un caso que era 2 hackers rusos que hackeaban empresas norteamericanas y guardaban obviamente toda esa información en Rusia. A Rusia le mandaron un pedido de cooperación, obviamente los rusos hicieron como si no existiese. Y entonces, ¿qué hizo el FBI? Porque los tipos hackeaban, pero además pedían trabajo. Entonces se aprovechó de eso, creó una empresa en Estados Unidos y los invitó... Se llamaba la empresa. Y los invitó a hacer una demostración, como a tomar una entrevista de trabajo. Como parte de esa entrevista de trabajo, lo que decían es, bueno, hackeen. Entonces les dieron para que hackeen a una determinada empresa, cualquiera. Entonces pasaban 2 cosas. Por un lado, la empresa que tienen que hackear es lo que se llama un honeypot, que es un sistema falso que se hace pasar por un sistema verdadero y recopila toda la información utilizada por los hackers para hackearla. Y en la computadora que usaron, que no era propia de los 2 rusos, sino era una computadora que les facilitaron, había un sistema que grababa todo lo que estas personas hacían. Entonces, ¿qué hicieron? Para poder hackear a la empresa que les dieron, ellos accedieron al servidor donde tenían guardadas sus herramientas de hackeo en Rusia, usaron esas herramientas para hackear y lograron su cometido. Entonces, mientras estaban felicitándose y diciendo la rompimos, entró el FBI y se los llevó presos. Se los lleva presos, se sientan en la computadora, vuelven atrás, agarran la contraseña, entra el FBI al servidor ruso y baja todo, que tenía información de evidencia de todos los hackeos que habían hecho antes.
y así fue y los condenaron a los dos. Lo que tiene cosa es que ninguna de las dos defensas planteó el tema de que no había, digamos, del acceso transfronterizo. Sí lo plantearon los rusos, que hicieron, digamos, hicieron una investigación propia acusando de intrusión informática a los del FBI, pero obviamente, digamos, cuando les tocó a los rusos pedir cooperación de Estados Unidos, los Estados Unidos dijeron que no. Pero bueno, ahí el problema existió. Entra a ver el caso, que es muy interesante. La defensa lo plantearon desde un punto de vista incluso de derecho penal, que el lugar de comisión era Rusia, eso es lo que planteó uno de los defensores, no me acuerdo cuál de los dos. Sí. Lo que tiene con eso es que la respuesta que le dieron a ese contradecía el argumento, el argumento del juez del otro para validar la evidencia. Porque por un lado decían, no importa, decían, no hubo un allanamiento porque el allanamiento fue desde la computadora de acá y la información está en Rusia. Y el otro decía, bueno, no, pero yo lo cometí desde Rusia, entonces no se cometió acá. No, entonces en el otro le dijeron, no, pero como el efecto es acá, entonces, si hubiera sido el mismo juicio, se contradecían, pero como fueron en dos jueces diferentes, no pasó nada. O sea, usaron argumentos contradictorios y fueron presos los dos rusos. Después de eso no se discutió más. Sí se discutió, pero dentro de Estados Unidos en Playpen. Claro, ahí se discutió un montón, sí. Se discutió un montón. Pero ahí sacaron con el tema porque nadie podía, claramente los jueces no tenían jurisdicción, y con la normativa vigente de Estados Unidos era indiscutible que no tenía jurisdicción, y lo que dijeron es utilizar una cosa que es, bueno, esto es un error de buena fe. Entonces, bueno, listo, es válido, siga. Que pasa mucho, y por eso es, en las causas de explotación sexual infantil, por eso son tan importantes por el tema tecnológico, porque también por la problemática en general se muestra mucha más flexibilidad de los jueces para admitir cosas de alta tecnología que cualquier otra cosa. Si esto fuera un fraude cualquiera, un montón de herramientas que se usan en explotación sexual infantil, ningún juez las aceptaría. Pero cuando se trata de explotación de niños, hay un siga, que entonces también a su vez, los delincuentes también están bastante a la vanguardia en el tema de cómo protegerse. Entonces es como, ese delito es como la punta de lanza de todo, tanto de las herramientas como de las soluciones. Si ese delito no existiese, creo que todo el mundo estaría 10 años atrasado en las medidas tecnológicas de investigación. Yo siempre digo en algunas charlas que el tema del abuso sexual infantil en línea es como fue el terrorismo y el narcotráfico en lo que fue el cambio en los medios de prueba de evidencia física con la incorporación de agente encubierto, agente revelador, bueno, y en materia de evidencia digital los avances fuertes de los estados se dan sobre la base de estos delitos que son aberrantes y que entonces generan, como decía Hernán, que digamos, se mire un poquito hacia el costado frente a determinadas cosas que no sé si estaríamos dispuestos a admitir en la investigación de otro tipo de delitos, empezando incluso hasta por los filtros automáticos puestos, no sé, los rastrillajes puestos en las redes peer-to-peer, todo un montón de medidas que no sé si estaríamos dispuestos a admitir como prueba en otro tipo de delitos. Bueno, y un tema adicional, que vos, si uno piensa en terrorismo, uno está preveniendo en general un ataque que está en el futuro o uno que ya pasó. Pero entonces, no está, digamos, en cambio, cuando se trata de explotación sexual infantil, la victimización está pasando ya, en este preciso momento. O sea, en algún momento, en algún lado están victimizando a un niño. Entonces, esa investigación es el riesgo, estás cortando algo que está pasando ahora. O sea, un delito aberrante que se está cometiendo en este preciso momento. Eso le da una urgencia que abre un montón de puertas que normalmente no se abrirían, incluso más que las que en el caso del terrorismo. Sí, habilita muchas excepciones, es verdad. Bueno, no sé si hay más preguntas, Vic, si no, no nos queda más que aplaudir virtualmente a Hernán. Así es. No, estamos en hora y creo que no hay ninguna pregunta. No sé si alguien tiene una última pregunta para cerrar. Se me ocurren un montón, pero bueno, nada. Estamos en cortos de tiempo y estaríamos hasta las 12 de la noche. Así que, nada, a comprar el libro y a leerlo y a hacerse uno las preguntas, ¿no? Y de última, puedes habilitar un mail y te mandamos ahí después de leer el libro. Mando respuesta. La juntamos en un año y hacemos todo, respondemos todo lo que haya que responder.
Si es que tengo la respuesta. Ya te digo que quedaste comprometido para dar clases en la facultad, así que ya esto nos Ahí vamos la puedo hacer ahí, la puedo responder ahí, si es que se me ocurre la respuesta, porque no tengo nos todas. vamos a comunicar por vía privada y lo vamos a hacer. Dale. Bueno, Muchísimas gracias a todos los que participaron. excelente, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar todo este tiempo y a vos también, Hernán, por el tiempo y también a la Facultad de Derecho, que bueno, que queda grabado esto en la reunión y después seguramente saldrá alguna notita respecto de Sí, esto. va a quedar publicada seguramente en la página de la Facultad de Derecho y también ¿cómo se llama la revista? Facultad al Día, no me acuerdo cómo se llama. Derecho al Día. Derecho al Día. En Derecho al Derecho Día al van Día. a hacer la publicación y va a quedar seguramente el link. Así Bueno, que bueno, muchísimas gracias. Por participar. muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.